Fíjate que lo ha tocado varias veces, el 130. Insisto, aquí habría que calcular la convexividad, muchas cosas, pero dentro del análisis simplista, Claro, estamos considerando que a lo mejor en 5 años sí los toca. Entonces, ¿qué ya. sería si es que en esos 5 años toca los 130? Prácticamente un 50% más. Más los dividendos, estaríamos hablando de $171.035, que sería un 71%, lo que a un KGR anualizado de tasa compuesta, ojo, no de interés simple, compuesta, sería el 10,65. Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir con el podcast Value. Hoy en día, ¿qué traemos, Gabriel, a este nuevo capítulo? Uy, Nicolás, qué rico volver a vernos, una maravilla. Mira, muy rápidamente, vamos hoy a tocar tres puntos muy importantes. Primero que todo, actualidad de mercado, lo que estamos viendo, el Russell 2000 se está pegando una caída, Nico, pero que ni te imaginas. Segundo, vamos a visualizar básicamente qué es lo que está pasando con el mercado de bonos, algunos ETF que nos pueden orientar en este mercado de bonos. Y finalmente vamos a comentar una película que estuvimos viendo, que es Wall Street, la uno, la de 1987, Con con, Gordon Gekko, con Gordon Gekko, como, con Michael Douglas como Gordon Gekko y alias, Charlie Sheen. alias Carl Icahn. Claro, alias Carl Icahn. Así que vamos a estar comentando todo eso y no, contentísimo de poder presentar este episodio que va a estar un poquito más dinámico, más diferente. Hoy día juega Chile, estamos grabando jueves 12 de octubre, perdón, de septiembre, iba a decir. Y en un ratito más juega Chile, así que vamos a ver qué sucede. ¿Tiene alguna apuesta por ahora? Mójese el potito con Nicolás. A ver, que veamos cuánto sale el Mira, partido. voy a apostar apalancado. Vamos a 500 a poner una 1. apuesta. Uno Claro, 500. mira, 5-0 Chile. No, está bien, está bien. No. Yo con un modesto 1-0 me conformo, así que estamos ok, no estamos para mucho más. Oye, Nico, ¿te parece si te empiezo a contar más o menos qué ha pasado en estos días? Bueno, hoy precisamente, ¿qué es lo que pasó a nivel de los mercados de Tinco, no? Estaría muy interesante. Ya mira, primero estamos viendo la página de la CNBC y hay harto rojo. Lo que pasó, lo más importante que tenemos hoy, Nico, fue el dato del IPC, el IPC de septiembre de Estados Unidos. Eh, Fue un dato más o menos esperado y un poco inesperado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hubo, siento yo, una sobrereacción con el dato del IPC, porque el dato del IPC acumulado fue de 3,7% versus el 3,6% que se esperaba. Fue un 0,1% de diferencia y el mercado se pegó una torta más o menos interesante. ¿Por qué? Porque eso como que contribuye de cierta forma a que sí o sí haya más expectativa con que en la próxima reunión de la Fed haya una subida de tasas nueva. ¿Cachai? Entonces, claro, pues si la inflación no está bajando,
tenemos el conflicto que actualmente lo podemos ver acá, Israel eh, con Palestina o con Hamas, whatever, yo no soy especialista ahí en ese tema, pero el conflicto que ha estado surgiendo últimamente, eh, ya lo habíamos comentado, bueno, yo lo había comentado en ciertas historias del Instagram, que hay dos cosas que son muy evidentes que van a subir sí o sí. Cuando hay principio de conflicto, sube, por un lado, el petróleo y sí o sí también va a subir acciones de defensa como Lockheed Martin o alguna otra. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cosas porque a nivel macro, lo que sucede cuando sube el petróleo, que es la componente más grande generalmente de la inflación, es que definitivamente fuerza a la Fed a que haya una expectativa de mayor aumento de tasas para el control de la inflación. No sé, mira, para mí, Gabriel, acá igual hay una doble opinión, porque Claro, cuando tú, por ejemplo, tienes una guerra, tienes que financiar esa guerra y muchas veces eso tampoco te impide aumentar las tasas por el hecho, por eso los mercados en 2 días estuvieron muy alcistas. Y sí, generalmente una guerra efectivamente. es tratar de no subir las tasas de interés para en el fondo poder financiar esos activos que en el fondo pueden ser Sí, pues, y de hecho, portaaviones. si te das cuenta, hay mucha gente, mira, es que están efectivamente las dos perspectivas. Que una puede estar la perspectiva del mercado que puede decir, mira, si hay más inflación, voy a tener que controlar esa inflación, lo que es equivalente a subida de tasas. Pero por otro lado, está esta mirada que dice, oye, pero si hay una guerra, va a ser más complejo el tema económico, puede haber menos consumo y eso eventualmente haría que se bajaran las tasas, ¿cachai? De hecho, hay muchas veces que hay hartas personas que opinan respecto a qué es lo que hace el mercado durante conflictos de este tipo. Y sabéis que sinceramente el otro día estaba revisando una tabla, Nico, que era muy requete contradecidora. Los movimientos que hay a largo plazo en este tipo de cosas, y ni siquiera a largo plazo, a corto plazo, no son mayores al 2%. O sea, una guerra o un conflicto de estas características, a pesar de lo que uno pudiese creer, no mueve el mercado. Siendo súper sincero, no Salvo que el mueve. país esté dentro de la misma guerra. Eso ya es otro cuento, Ahora, pero efectivamente, pero los eventos de estas características no mueven, porque en realidad, si es que, ¿qué es lo que pasa? Si mira Rusia-Ucrania, en el largo plazo no fue el detonante. Lo que pasó es que hubo otras cosas que indirectamente sí influyeron. Eso, el precio del trigo, el aceite, etcétera, etcétera. Pero la principal situación que hubo ahí fue el componente de la inflación que venía arrastrado por el tema pandemia y que venía arrastrado por el tema de la subida del petróleo a raíz del conflicto. Entonces, ahí hay una serie de productos que también incrementan el precio y que indirectamente se ven afectados y que, claro, como respuesta, la Fed tiene que actuar subiendo tasas. Entonces, depende ahí de la mirada, pero es interesante verlo. respecto al tema del petróleo, no sé si sea algo especulativo mío, pero también es una ciencia exacta. O sea, aquellos que manejan el precio del petróleo no es Estados Unidos, es Medio Oriente. Claro, De efectivamente. hecho, ¿por qué subió tanto el petróleo últimamente? Porque a pesar de que había una baja en el consumo, lo que ha hecho Medio Oriente ha sido reducir la oferta. Efectivamente, sí, ellos Entonces, tienen el control de eso. bajaron mucho el tema de lo que fue el volumen de barriles por día, y eso al final te indica que Medio Oriente no está dispuesto a tener precios del petróleo a 70. Claro, Entonces, aquí es donde yo me planteo, y para mí, yo creo que estamos en un buen momento de buscar acciones exploradores de petróleo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Y por qué te digo esto? Porque Estados Unidos hoy en día está en un conflicto bastante interesante desde el punto de vista del inversionista, no sé si más especulativo, pero sí sobre experto en materias primas,
Y pasa que Estados Unidos sí o sí tiene que buscar nuevas formas de cómo eh, lograr esa capacidad energética, porque al final tiene una población muy densa y ya no cuenta ni con el petróleo ruso, ya del lado del Medio Oriente está un poco más difícil la cosa, de hecho, Medio Oriente está reduciendo el número de barriles para aumentar el precio, Claro. entonces creo yo que estamos en una fase donde todo este tema de que fue la energía renovable, se las van a tener que tragar y van a tener que buscar nuevos pozos de petróleo. Sí, po. Por ejemplo, alguna acción interesante que podría ser de este estilo, que yo personalmente no la tengo analizada, pero sí, así como estudiada por encimita, podría ser Texas Pacific Land, quizás, ¿o no? Claro, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que Texas, la zona del Permian Basin, que es espectacular, es una de las mejores zonas de petróleo del mundo, una calidad de petróleo espectacular. No solo eso, sino que también puedes ver ya hasta una acción más compleja y todo, pero Unit Corp, eh, yo la vi, me encantó. O sea, una acción que tenía 50 millones de número de acciones, pasar a 9, oye, ¿en Una cuánto? ¿En locura. 3 años? No, caníbal, una caníbal, Una se iba caníbal, pero comiendo de las a de sí verdad. misma. Nada que esas Sí. cagadas de 2%. Te hacen la. No, mira, somos empresa caníbal, 1% al año. No, estas caníbal de verdad. Se ve que está en perdón y se zampa las acciones. No como las nagarro esas. Claro, andan Oye, comprando en cero coma es, cinco en 0,5%. claro, no, de una, toda nomás. Oye, Nico, pero esto es súper interesante porque acá, en este gráfico que estamos viendo de la página de la CNBC, muestra esta tremenda, ¿no? Estábamos comentando de que, bueno, ¿cuánto será el momento en que entra el volumen comprador al Russell 2000? Eh, y bueno, una pequeña caída en el SP 500, un 0,62, un 0,63 en el Nasdaq, pero tremenda torta aquí, siguen pegándose tortazos en el Russell 2000. Y tú muy inteligentemente me comentás, pero amigo, ¿qué sucede si es que da lo mismo, si es que yo sigo recibiendo un 7% de dividendos anualmente del volumen comprador que llegue en 1 o 2 años más? No voy a tener problemas. Es que claro, porque al final de la estrategia que comentábamos la otra vez es extraordinaria porque imagínate, Clínica Baviera, vas comprando en 20 euros. Y el día de mañana el mercado te la tiene a 10. ¿Qué Claro, significa? Que en una de esas puede tener un dividend yield del 15. Eso, tú decís, ¿sabes qué? Voy a comprar más. Metámosle. O sea, te permite, claro, te da la opción oye, ¿sabes qué? Esto es una oportunidad única en la vida y te permite poder saber en qué acciones concentrarte, ¿cachai? claro. Y lo otro que es súper interesante es que le da visibilidad de mercado. O sea, cuando Exacto. hay una acción que tiene un yield tan alto, es casi Un catalizador imposible siempre. que, claro, que el mercado no la vea y diga, oye, porque el mercado en general siempre quiere dividendos. Ahora, está bastante de moda últimamente el tema de los dividendos. Oye, ¿qué onda las motos acá, weón? Yo creo que estoy al Estoy lado estoy de al una lado de carrera. de una carretera, no sé, weón. No, no sé, esta gente está muy loca, weón. No, es que lo que pasa es que estoy viendo la Fórmula 1 acá, está Sebastián Vettel ahí. Pero hablando de la estrategia en dividendo, Ajá. a ver, siento yo que está de moda, pero siento que la gente no ha visto el verdadero potencial que tiene. Y de los inversionistas profesionales, siento que tampoco lo han visto del todo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil que te va a Ujú. decir por qué el mercado es tan volátil y por qué creen que en el fondo es casino. Imagínate, Gabriel, yo te dijera, ¿sabes qué?
Gabriel, vamos a comprar una propiedad los dos. Ya, Yo le digo, démosle, mira, apaño. Gabriel, tengo esta propiedad que usted la va a comprar como inversión, pero no te va a dar arriendo. O sea, eso no te va a entregar nada. Claro. Y al final, cuando quieras venderla, supuestamente va a haber el valor. Ahí, ¿Comprarías como la que, propiedad o no? no, como que no me convence tanto. Eso mismo es lo que pasa con las acciones. ¿Por qué? Porque todo está en el valor futuro. Si tú no Claro. entregas dividendos, lo que termina pasando es que todo va a valor futuro. Entonces, ¿qué pasa con Exatronic? Exatronic decía que iba a generar un 30, hoy te generó un 15, pero puede que te genere cero. Claro. Entonces, eso el mercado la puso de 130 a 40. Efectivamente, porque es que en el fondo ahí lo que pasa es lo que vamos siempre, generalmente, que el mercado premia el corto plazo. Y el corto plazo, básicamente, bueno, no necesariamente el valor en el corto plazo, sino que el flujo de efectivo en el corto plazo. Que me llegue plata ahora y que me siga llegando. ¿Cachai? ¿Pero por qué lo premia? Porque no sabe cómo se va a comportar el Efectivamente, futuro. claro, Porque y hay una si yo te incertidumbre. dijera, vamos a poner un ejemplo, Alibaba. Alibaba yo creo que es Claro. un caso ya extraordinario, donde tienes una compañía que cuando inició, Ujú. el EPS era 30 veces menor de lo que, de lo que fue en el 2021. 30 veces Claro, menor. ¿Qué es lo que pasa? No te entrega dividendos ni nada. Y hoy en día prácticamente está al mismo nivel que la IPO. claro. Entonces, el inversor, a pesar de haber invertido en una compañía que le generó 30 veces más utilidad al 2021, Ujú. 2022 ya hay algunas caídas, 2023 igual, pero a pesar de ese 30 veces más, no te generó ni un dólar más de valor. Claro, O sea, yo ahí me está el punto. imagino, imagínate Disney también. Disney, Ujú. creo que 20 años perdidos. No, una locura, lo de Disney. Entonces, Una locura. lo que te hace esta estrategia es decirte, mira, si queda la cagada, yo te voy a compensar con algo que se llama renta fija. Y esa renta fija es lo que te va a hacer que no caiga tanto tu patrimonio. Y lo mejor es que si, por ejemplo, a Alibaba tú le hubieras puesto un dividendo del 2%, así a cuando partió la IPO, o del 1%, cuando hubiera multiplicado esas 30 veces las utilidades, probablemente el dividendo hubiera sido del 30 o el 60%. Y eso el mercado no te la va a dejar así tal cual. ¿Me entiendes? O sea, entonces Claro, lo que termina pasando es que llegáis a un consenso de valor, donde tú claro, decís, oye, no podemos tener una acción al 30%, es demasiado atractivo, hay que ser tonto para no aprovecharlo. claro. Y ese consenso va en ir ajustando cómo va a ser el dividendo. Por ejemplo, a lo mejor termina en un 5, en un 6. Sí, Pax Global Technology, ¿por qué no ha también caído Pax. tanto? Ujú. Porque te entrega un dividendo del 7. Claro. O sea, a pesar de que todas las chinas, JD, por ejemplo, se ha pegado una torta de, No, a ver, de JD 70 a 28. está, pero complicadísima. Sí, JD acá, es para analizarlo también. sí, JD yo creo que, miramos, había cerrado en -8. Una locura. Oh, mira, la pobreza. Ah, no, Bueno, me tira el bloqueador. Bueno, la anyway. cosa es que Pax Global, por ejemplo, ha estado ahí, entre Sí, el po. 5, pero no te ha caído un 3, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tiene un dividendo muy atractivo. Oye, de hecho, sí, pues Pax había subido, ¿no? Había subido como ayer. Estoy Mira, casi aunque haya seguro de subido, que. da lo mismo. Te está entregando una rentabilidad vía dividendos como entre el 7,2 al 7,4%. Claro.
Sí, pues, efectivamente se había mandado una subida importante ayer, como el 6%. Oye, Nico, mira, siguiendo con el tema, eh, esta situación, mira, acá en la tercera, yo no soy tanto de leer, hoy estaba preparando esto y me llamó la atención de que, por ejemplo, el IPSA subió un poquitito, llegó a los 5.800 puntos y una de las acciones que más subió fue Sokimich B, que avanzó 3,44%. No es malo, no es malo. Así que acá dice que venían buenas noticias desde China con la compra de acciones de parte de un fondo soberano, así que quizás por ahí es la situación. Eh, Mira, yo pero, en pero periódico, a nivel fundamental es que mira, pues esto, fíjate lo que dice acá, pues, la baja en el precio del cobre, la depreciación del peso y las expectativas de las altas tasas de Estados Unidos. O sea, creo yo que esto es una noticia muy, muy chica, o sea, no hay un movimiento que podría ser muy a corto plazo. El tema de que haya un fondo que esté comprando acciones, un fondo chino. Pero esto, creo yo, que es lo importante. Esto es lo sí. importante, porque eso es lo que va a mover las cosas en el mediano plazo. Así que eso. Oye, Mira, Nico, dígame. en cuanto a Sokimich, igual yo, por ejemplo, creo que el precio del petróleo debería mantenerse. O sea, a medida que, por ejemplo, el mundo necesita nuevos tipos de energía, sobre Ujú. todo que el petróleo últimamente ha sido un recurso más escaso, eso igual siento yo, y fíjate que han ido subiendo también muchas acciones de energía renovable, ¿Ya? ¿Sí? que el mundo igual tiene que hacer el cambio. Claro, tarde o temprano, pero yo creo que igual siempre va a ser paulatino el cambio. Sí, va a ser paulatino, po, no se puede hacer de un día para otro, está muy difícil. No, claro. Pero, por ejemplo, era lo que pasaba con las conferencias que estaba dando Carlos Tavares de Stellantis, los planes que tienen de cero carbono a 2030. Igual son cambios progresivos de aquí a 7 años. En una de esas, claro, estamos viviendo en otra cosa. Puede ser que ya no esté tan carbonizado como está ahora. Claro, Oye, Nico, ¿qué te parece si vamos con el tema de los bonos de Tinca, no? me parece muy interesante. Mira, el tema de los bonos, para comentarte, ¿Ya? creo yo que estamos ante una oportunidad histórica, Sí, definitivamente. histórica. De hecho, vamos a verlo en el gráfico. Voy a, voy a compartir pantalla, Gabriel, para que, Ya, ahí está. Dejé de compartir. Estamos. mira, Maravilloso. vamos a ver dos bonos que para mí me parecieron muy interesantes, uno más a corto plazo y el otro más a largo plazo. Ya, perfecto. Y de partida quería partir con el bono BLB, que ha Es sido uno muy un comentado, ETF, ¿cierto? ETF, un sí. ETF de Vanguard, Long Term Index Shares. Ahora, ¿qué hay en este ETF? Es un poquito más riesgoso, suele estar más asociado a lo que es como a lo que vendría siendo el bono de 10 años, Ya, pero tiene un poquito más de riesgo. Tiene algunos bonos de clase B, pero que tampoco añaden mucho riesgo a la cartera. ¿A qué te voy a decir? Se ve bastante seguro. Y lo que te quería comentar es, ¿por qué estamos ante una oportunidad histórica? Fíjate el precio. Estamos hablando de la crisis subprime y el precio del bono literalmente está al mismo precio. es que Nico, esos son locuras, locuras. O sea, lo que está pasando en el mercado de bonos, yo no siento experto en la parte de bonos, ni siendo experto en nada de esto, la verdad, pero sí teniendo ciertos conocimientos y me gustan los datos. El mercado de bonos se ha pegado la mayor torta de los últimos 250 años, amigo. Eso literalmente no es muy poco probable que ni siquiera mi hija lo pueda volver a ver. Es un momento histórico realmente lo que está pasando ahora. No, completamente. De hecho, eh,
Mira, cuando ustedes quieran ver la composición, van por ejemplo a Vanguard, Ujú. BLD, ETF, Vamos a ver. Chile atiende, weón. Donde Chile salió un bono Atiende. FONASA, weón. Eh, y básicamente, mira, Ahí está, puedes, el puedes segundo. hacerlo por Morningstar Sí. o puedes ir Mira, directamente a la página. un dato que nadie ha pedido, pero que a muchas personas les puede servir. A ti lo que te pasó ahora es porque estáis buscando a través de Yahoo y no sé por qué se desconfiguró toda esa No, vaina. déjelo en Yahoo nomás, no quiero. Compa, y después uno, claro, porque busca a través de Google y no sale. Pero bueno, anyway, eso es punto aparte. Prefiero en Yahoo, no quiero que vean el historial de Google. Porque le salen las cosas exóticas. No, no, son bromas, son bromas. Ya, entonces, Oye, acá no me veámoslo. aparece, espera. Quizá Vestor Vanguard. ¿Dónde aparece? Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vale. ¿Cachai? Sale el Yield to Maturity, 5%. Ya, Average perfecto. Coupon, los años. Entonces, es algo bastante interesante, porque al Claro, final, ¿qué es lo interesante de esto? Que al final, si tú ves que el cupón está más o menos asegurado en ese 4,6 y que el precio del bono, o sea, tú sabes que en un momento van a tener que bajar las tasas, esto puede ser una muy buena idea de inversión. Fíjate claro. cómo ha ido cayendo. No, sí, ha sido, pero tremendo. Brutal. Tremendo. Igual es importante recordar a la gente que nos está escuchando o viendo que en el caso del mercado de bonos es diferente. Cuando el rendimiento del bono baja, el precio del activo sube y al revés y viceversa. Entonces, no es como el tema de las acciones que una De acción hecho, te dé. igual, solo que hay que verlo al revés. Así de simple. Efectivamente, sí, efectivamente. Sube las Es tasas de que, interés, baja el precio del bono y al final sube la yield. efectivamente, sí, es la inversa, pero el punto es que hay personas que igual nos complicamos de repente con ese tipo de cosas. De Pero hecho, punto a aclarar. aquí está un poco lo que te venía diciendo yo. Mira, casi cuarenta y seis cincuenta por coma seis ciento por de... ciento es bono del gobierno, 1,7 AAA, 6,10. Y aquí en el fondo está la Pero, parte más riesgosa, pero, BATS, hay más de 2.995 bonos. ya O vale. sea, es Pero una locura. igual había una parte, casi el 30% que está en triple B, po, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A mí me da miedo eso, Nicolás. Yo tengo miedo, No, porque soy un hombre de temor. Tengo no tienes miedo. por qué Ah, no. preocuparte. 25% ya. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el triple B, y aquí voy a hacer una explicación interesante, tú aquí encuentras bonos que te pagan no un 4,6, te pagan un 7, un 8%, un 9%. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en una compañía como Gowizi? Gowizi es una compañía subprime, supuestamente, ¿no es cierto? Claro. Que al tener una yield tan alta, obviamente va a tener lo que vendría siendo la parte de impago alta. Al final va a Claro. tener una tasa de morosidad alta. Pasa lo mismo con un bono. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 1.000 bonos y tienes el estudio en triple B, que en un caso de crisis solo el 15%, el 10% no se gatilla, lo que vaya a tener es que ese 8, 7%, a lo mejor la rentabilidad se reduce al 6, 5. Ya, entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, a pesar de que las cosas van mal, Ujú. eh, al estar tan diversificado, no debería haber problema. Perfecto. Entonces, por Súper. eso yo digo que eso muchas veces no presenta un problema. De hecho, si tú hay abonos high yield, que
son bonos corporativos, la mayoría cumple incluso del triple B hasta el B. Ok, Hay vale. algunos bonos que incluso no tienen ni siquiera categoría, ranking crediticio. O sea, Entonces, ¿qué están es en lo la que pasa? Z. Claro, a pesar de que esos bonos tengan un poco más de volatilidad, eh, esto no es algo así 100% asegurado, pero sí han sido muy seguros en el tiempo en cuanto al cupón de pago. Y esto, pero por ejemplo, este tipo de bonos triple B son empresas o empresas privadas, Suele ser más instituciones. corporativo, Ya, vale. Ok. pero ojo, que, a ver, triple B puede ser cualquier cosa. Hay compañías que en el fondo son súper seguras y tienen ranking triple B porque eh, la industria a lo mejor un poco más cíclica, no sé, Claro. Sí, entiendo. pero Oye, y veamos el TLT ahora. sí, el TLT es algo distinto. Es un bono a 20 años Es, y este sí es, es 96% gubernamental. mira esa torta, Dios santo. Pero sí Ahora, parece. ¿qué es lo interesante? Que este a lo mejor te paga un menor cupón. Fíjate, el otro era como de 4,5, este 3,80, 3,9 prácticamente. eh, pero ese menor cupón viene acompañado de lo que podría ser una mayor caída, una mayor volatilidad. ¿Por qué? Porque el duration suele ser más convexo. Hay una curvatura que suele ser más difícil de predecir. Por ejemplo, un bono un año, yo sé cuánto es lo que me va a pagar y sé más o menos lo que se podría llegar a mover, Claro. pero un bono a 20 años, no sé cómo van a estar los tipos de interés de aquí a 10 años. O sea, es O sea, completamente un enigma, no sabemos si vamos a existir en 20 años. Sí, claro. Por eso es que lo que termina pasando, que el bono, al final, los bonos de más larga duración tienen una mayor volatilidad en cuanto al precio claro. y son más inseguros. Ahora, por otro lado, presentan también más oportunidades. Y el bono TLT, fíjate, están mínimos, casi mínimo histórico. Así es, está, pero increíble, increíble, la Entonces, verdad. vamos a una planilla que yo creo que lo vas a encontrar increíble. ¿Qué hicimos Veamos, acá? Tenemos el bono BLB, ya, fíjate, voy a alargar la pantalla para que se vea mejor. Entonces, tengo el ya, bono BLB y le puse el 4,5 de rentabilidad anual, que eso es lo que vendría siendo el cupón, a 62 meses. O sea, estoy incluyendo hasta el 31 del 12 del 2028. ya, perfecto. El precio hoy en día está como a unos 67, 65 creo que era, por ahí, ya, coloquémosle 65. 65. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi escenario? Que en 5 años, en algún momento, podría llegar a tocar los 95. Aquí Ya, obviamente tendría que hacer un cálculo con convexidad, tendría que hacer un cálculo correlación, miles de cosas, pero vamos a llevarlo a un escenario más simple. ¿Podría llegar a tocar los 95? Si nosotros vamos al gráfico, vamos a hacer un poquito más trading acá, lo siento para lo uf, fundamental, análisis técnico, ¿qué saben de análisis técnico? pero ¿Ya? fíjate ¿Qué? que cuando ha tocado los 95, Claro, 2012, 2015, 2016, 2019. 19, Entonces, ya, ¿qué pero es lo que ha pasado? ¿Cómo han ahí, estado los tipos en este escenario? ajá, Generalmente en este escenario estaban los tipos dentro del 3%. claro, Entonces, la pregunta es, ¿a 2028 podrán estar los tipos al 3%? es probable, puede ser, Incluso hasta podría ser el 4%. Entonces, claro. la verdad yo lo veo bastante probable. Ahora, igual, de todas formas, así como la parte de análisis técnico, que generalmente, como dice nuestro guía y maestro, todo activo siempre tiende a la media.
Es súper importante tener en cuenta esos soportes y resistencias que se estaban dando en el gráfico. O sea, la media está entre 90 y 95, definitivamente. Entonces, si hay algo que está demasiado salido de la media, es muy probable que vuelva a estar ahí. Claro, y bueno, ¿qué significa eso? Un importe a lo mejor de $100.000, que está bien interesante. Fíjate cómo serían los dividendos. O 100 luquitas. Sí. ¿Cómo tomé ese ¿Por, dividendo? por qué Lo no? tomé básicamente, agarré ese 4,5, lo multipliqué por los 100.000. Ojo que es interés simple. Hay que tener Ya, mucho cuidado con eso, interés simple. Y al final por la diferencia de días que hay, y hay que irlo entre 65, cosa que de esa manera puedes calcular 3 meses. Porque es distinto, porque hay días que son 90, y otros que son 88, otros 92. No es tan exacto, como los días son 31 o claro. son 28 de febrero, O entonces, 29. Ajá. o 29 también. Entonces lo interesante acá es, ¿qué es lo que me va a pagar? Me va a pagar cerca de 1.100, $1.130 cada trimestre. Entonces, eso se ve muy interesante. ¿Por qué? Porque al final me da una cierta seguridad. Ahora, a 5 años, esos $100.000 se podrían transformar en 23.536, más lo que vendría siendo el upside del cupón, que vendría siendo la diferencia entre, perdón, que vendría siendo la diferencia entre lo que vendría siendo 95 y 65 Claro. por los 100.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Y un activo a 5 años podría generarme un retorno del 69%, 70 prácticamente. Claro. Entonces es muy Es- interesante porque el KGR sería de un 10,49, si es Mira, que el escenario se llega a dar, obviamente. no, ¿Qué es lo claro, interesante? Que ese 95 podría llegar antes. ¿Por qué? Porque en una de esas puede que bajen los tipos. O claro. sea, Y depende qué tan agresiva sea la bajada de los tipos, exacto, puede que, haber una recesión y todo lo claro, demás y ¡pum! Baja los tipos de una. que es muy probable. Primer trimestre de 2024, como que para allá va la cosa, ¿no? Claro. Y al final Interesante, Nico. claro, presenta un descuento bastante interesante. Entonces, ese por un lado, y luego el lado de TLT, Ya, veamos TLT. A mí ¿sí? me Este, interesa este, este es TLT. de BlackRock, hay que tenerlo en cuenta que es de... Entonces, ¿qué es lo interesante? Que, bueno, a lo mejor me está pagando un menor yield, pero la diferencia de upside puede ser mayor. ¿Por qué? Por lo que te venía diciendo, el duration. O sea, Claro, estamos hablando de un activo que suele a largo plazo verse más afectado por no saber o por no tener la predictibilidad tan clara. claro, sí. Los bonos, al contrario, las acciones a largo plazo suelen ser más inestables. Eso sí, es interesante. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama El pequeño libro de los mitos del mercado y es muy, muy chistoso porque hay mucha gente que piensa que los bonos son muy requete contrastables, pero en realidad no es tan así. De hecho, si se toman periodos de larga data, de 5 o 10 años, hay volatilidades súper impactantes en el mercado de bonos, solamente que uno no los sigue, nomás. Ese es el gran punto. Y pasa que, a ver, te pagan un cupón. Entonces, ¿qué es lo que es renta fija? La renta fija Claro, vendría siendo el cupón, pero el claro, precio va a depender de la tasa de interés. Entonces,
¿Por qué yo generalmente estoy buscando dividendo alto y creciente? Porque al final tengo lo mejor de los dos mundos. Me cubro con el Sí, cupón de los dividendos y por otro lado tengo el upside del capital. claro, Entonces, eh, es una muy buena señal. Bueno, aquí tendríamos los dividendos. Fíjate que los dividendos sí serían más bajos, claro, eh, más o menos entre 9,70 9,80. Aquí tomamos el mismo periodo y que al final la rentabilidad vía dividendos venía siendo 20.398 con un aporte de 100.000, pero fíjate que el upside es mucho mayor. claro. ¿Por qué? Porque, a ver, 130, ¿qué es 130? Nosotros vamos al gráfico, hoy me siento un trader, pero fíjate que lo ha tocado varias veces, el 130. Insisto, aquí habría que calcular la convexividad, muchas cosas, pero dentro del análisis simplista, Claro, estamos considerando que a lo mejor en 5 años sí los toca. Entonces, ¿qué ya. sería si es que en esos 5 años toca los 130? Prácticamente un 50% más. Más los dividendos, estaríamos hablando de $171.035, que sería un 71%, lo que da un KGR anualizado de tasa compuesta, ojo, no de interés simple, compuesta, sería el 10,65. Entonces la pregunta del millón es, Gabriel, ¿para qué cresta voy a invertir en el SP500 si el bono claramente me está produciendo mucho más upside? Efectivamente, pues amigo, efectivamente. Ese es la pregunta más importante probablemente que todos nos tenemos que hacer. Porque, ¿qué es lo que históricamente siempre ha roto ciertas cosas? Y cuando digo roto es que tira el mercado muchísimo más abajo de lo que podría estar ahora, 20, 30, 40%, es cuando las tasas de interés se mantienen altas, sostenidas en el tiempo, o que haya una alza inesperada de tasas de interés, por ejemplo, de el 5,25 al 7%, que había algún tipo del banco JP Morgan que le dio por asustar al mercado y dijo, oye, en una de esas las tasas de la Fed pueden llegar a subir un 7%. Y yo, "Juan, o sea, dejaste a todos, pero con un, un sangramiento en los Un mercados, susto. un susto. Pero, amigo, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Pues si usted es profesional, tiene pero millones de carreras, bueno, anyway, lo hace con su qué, yo creo, probablemente. El punto es que actualmente hay un atractivo interesante en la renta fija y que claramente está poniendo en esa pregunta, la que durante muchos años estuvo muy fácil de responder. Obviamente voy a querer estar en renta variable porque la renta variable me está dando, si bien más riesgo, pero más rentabilidad, sobre todo 2020, 2021, 2022, pero ahora ya no. Ahora puede plantearse este escenario en donde quizás me están dando una rentabilidad asegurada que me gusta, y que yo no pierdo. Así que, Ojo que el dividendo medio del SP500, 1,8%. claro, no, sí, mira, sabemos que Gringolandia en particular no se caracteriza por los tremendos dividendos. En ese caso, Chile podría ser un lugar geográfico con mucho mejor desempeño que Estados Unidos. Eh, pero, Pero es pero que, claro, pues ahí ¿qué es lo estamos que, en, ¿a qué es lo que voy, Gabriel? Que si el bono a 10 años va a llegar al 5, tú te tienes que plantear si la yield del SP500 debería ser superior, porque estamos invirtiendo en activos de alto riesgo. claro, sí, debería ser superior, pero no necesariamente. Es que, a ver, es como de vuelta un poco el planteamiento de lo inmobiliario. Tú comprarías una casa, un departamento
a tasa final sin recibir ni un arriendo, nada. Ah, pues, no, probablemente no. Entonces, ese es como el punto donde a lo que voy yo, o sea, donde hay que tener un poquito más de cuidado. Claro, efectivamente. Oye, interesante, interesante la situación bonos. Me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que ojalá nos puedan dejar un comentario si es que les gustan estos temas, si es que les gustan más las tesis, si es que le pueden pegar una suscribida por ahí, ¿ah? Twitter, que tenemos Twitter, ¿ah? El Instagram, que lo tenemos votado, pero tenemos Instagram. Vamos, Chile. Por favor, coméntenos y díganos qué les parece estos temas y qué les parece si es que pasamos ahora a ver algo de la película. Pues te tinca, Nico, ¿no? Por Veamos, comentemos supuesto. un poquito de la película, gran película del año 1987. No sé cuál es el director de esta película, Nico. ¿Me Mira, habría que podí meterse acá. me podía ayudar con eso, ¿no? Yo sé que los protagonistas, bueno, eh, los principales actores son Michael Douglas, que por cierto ganó el Oscar con esta película. Muy importante, Es muy que la importante. actuación que hizo fue impresionante. Sí, no, es una locura. Charlie Sheen, que interpreta a Buddy Fax, Buddy, What's up, Buddy? Y em, Darling Hannah. esta, ¿cómo se llama? Da- Daryl Hannah. Ah, ella es, claro, pero ella es la, ah, es Oliver Stone, claro, él es el director, Oliver Stone. Oye, cabrón, generalmente yo cuando hago mis podcasts, yo tengo como es solo audio, tengo una ayudita, no voy a estar haciendo las cosas de memoria, así que esta no va a ser la excepción. Y yo hice un pequeño resumen escrito acá en el teléfono para que podamos ir viendo los principales temas de la película y que, si te parece, vayamos comentando. ¿Te tinca, Nico? Mira, primero te quería comentar, uno me decía, oye, pero ¿qué están comentando una película? Es que justamente con Gabriel nos planteamos decir, oye, ¿qué películas aportan valor? Valor al Efectivamente, conocimiento, a la manera de pensar de un inversionista profesional, en el fondo cómo operan y todo lo demás. Y para mí esta película hay cosas muy interesantes que uno puede tomar y que son clave a la hora de mejorar en las inversiones. claro. ¿No? Y bueno, y aparte, para que ustedes puedan ver una película igual, pues si no la han visto, yo creo que es altamente recomendable. Si te gusta el rollo de las inversiones, esta película tiene detalles que a mí me gustaron mucho. Entonces, eso es lo que yo les quiero comentar acá. Entonces, partimos. La película parte cuando Charlie Sheen, o Barry Fox, está en el metro yo lo escribí acá que fue como muy parecido porque la película parte al igual que parte el logo de Wall Street. DiCaprio en las primeras escenas está en el metro o va pasando por ahí cerca y el director lo que hace es intentar como mostrarte a ti, decir, mira, este es un weón que viene de abajo, ¿cachai? Es como, ahí está entremezclado con toda la gente y Charlie Sheen en ese momento está lleno como horario punta en el metro de Santiago con todos apretados ahí y lo Hijo de muestran, mecánico, hijo de mecánico. Y en los primeros diálogos de la película llega el jefe de Barry, de Charlie Sheen, y les dice, no se puede hacer dinero con este mercado. Punto importante. Hay como, ahora, hay que contextualizar que la película está ambientada en 1985. Había una situación, un contexto de mercado ahí que igual era interesante. fue Él la dice, caída, por ahí fue la caída del 20% de mercado, fue efectivamente, fue en un prácticamente día, en un día. sí, O efectivamente. sea, ¿y por qué se produjo? Eh, y van a ver que esta película habla un poco de mucho de los computadores, las nuevas tecnologías para operar. Claro, de De los hecho, algoritmos. hubo una masiva de stop loss que al final hizo de que ocurriera ese menos 20%.
Sí, es stop loss tras stop loss y otro y Las otro stop y otro. loss. Una locura. Entonces, el jefe le dice a Barry, el peor error fue que Nixon quitara el patrón oro. Oye, es un gran tema eso, porque ahí te habla de cómo ha ido el valor del dólar respecto a lo que vale realmente como tal, como activo, ¿cachai? Porque antes estaba el patrón oro que respaldaba en cierta cantidad de reserva de lo que tenía un país respecto a la cantidad de dinero que podía imprimir en el fondo. Pero ahora da lo mismo, pues, porque como Estados Unidos es la primera reserva, o sea, que es la que tiene la moneda mundial, en el fondo, el dólar, puede imprimir lo que quiera y da lo mismo, ¿cachai? Entonces, también me pareció interesante destacar eso, porque se van dando cositas y en este tipo de películas se van dando diálogos que de repente uno quizás como espectador que no está tan interesado en las inversiones los deja pasar, pero cuando estáis metido ahí, como que uno dice, ah, pero mira esto. Así es verdad. Interesante. Sí. Entonces, él seguidamente dice, hay demasiadas divisas sin valor moviéndose por el mundo. Claro, en ese momento no estaba, por ejemplo, la Unión Europea, estaba, ¿cómo se llama? El franco. El franco, estaba el alemán, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, todo es eso, ¿cachai? Entonces, eh, interesante de ese punto de vista. Después habla Putney, que es el jefe, el amigo, una empresa que sacó un nuevo medicamento y él dice, cíñanse a los fundamentales. Así fue como Hilton e IBM prosperaron. Las cosas buenas a veces llevan tiempo, porque en ese momento estaba empezando todo este rollo de los algoritmos y que todos estaban así en la fase especulativa de que compra lo que está ganando, vende lo que está perdiendo y vamos para adelante. Pero el otro personaje lo aterriza un poco y les dice, oye, cabrón, siempre hay que ceñirse a los fundamentales. Al final, las grandes empresas se hacen con los fundamentos y los fundamentos están ahí y a largo plazo siempre van a responder. Interesante también. Ahí todo eso está dentro de los 5 primeros minutos de la película, que hay mucha información ahí. Después de eso, el jefe habla de las recomendaciones de IBM para ese día, para los clientes. Recordemos que Barry Fox, el personaje principal, es un corredor, es un broker, un corredor de bolsa. Él compra y vende acciones. Eh, pero él no es que esté invirtiendo, por eso es importante tenerlo en cuenta. No es que él haya invertido directamente, sino que invertía, él era a través de el puente que unía las dos cosas. Pero ojo que Buddy Fox hacía análisis. Claro, sí, sí De hacía hecho, después análisis, cuando iba con Gordon Gekko, oye, tengo esto, otro. claro, pero él en sí, la pega de él era comprar y vender acciones. ¿Cachai? Entonces, el jefe les dice que les recomienden a sus clientes IBM, ojo con eso, que hay muchas veces que hay brokers que te recomiendan ciertas cositas y que no necesariamente, Me acuerdo a los tontos de Motley Fool. claro, Money for Money, o Renta 4 que te hace carteras moderadas y No, tolerantes pero y Motley todo. Fool pone cualquier wea, si eso es lo que más me da risa. Y en ese momento suena la campana pues, de apertura de la bolsa a las 9:30 de la mañana. Es buena esa parte porque como que llega y te hacen un primer plano del reloj y empieza a quedar la caga misma. El sonido, la música para mis Tin, tin. oídos. Tin, 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 tin. Oye, Bueno, lo bueno así como con tres R, con bueno, tres. y en ese tiempo era con teléfono, ¿te cachai? ¿Qué sería? No, pues si en ese momento eran los papelitos, era eh, 20.500, 21.000, Claro, pues, y 22 ahí, mil. Y ahí estaban los precios, no con este mismo tipo de decimales, pues estaba, la acción costaba 6, después costaba 6 un cuarto, 6 octavos, ¿cachai? Era diferente. Po.
¿no? Si era otro mundo. a otro mundo. Bueno, lo que habéis comentado, el papá de Barry Fox es trabajador de una empresa de aviación que se llama Blue Star. Y el caballero le dice que va a resolver una situación de un accidente que hubo y que van a reabrir nuevas rutas, porque ellos se encuentran en un bar, padre e hijo, el papá de Barry, que curiosamente también es el papá en la vida real de Charlie Sheen. Cosas. Entonces hasta Y se parece. sí, po. Y resulta que en en este diálogo el papá le cuenta al hijo que hay una situación con unos trabajadores, pero que ya se resolvió y que ahora van a abrir nuevas rutas. Eso, mi compadre Charlie Sheen empieza así como con esa sonrisita, ¿ah? Coqueta, y viene y dice, esta es la mía. Lo que significa, en pocos términos, que la acción de Blue Star va a subir y él tiene información privilegiada. Entonces, al otro día, él recuerda, o dentro de esa misma noche de la conversación con el papá, él se acuerda de que el otro día es el cumpleaños de Gordon Gekko. Y qué mejor que regalarle para su cumpleaños el datito de información privilegiada. Oye, puta, que era insistente este weón. Llegaba donde la secretaria todos los días a intentar convencerla de que si podía darle 5 minutos con el gran Gordon Gekko. Un Pero tipo es que que, era a ver, como una bestia, así como una pero es que criatura sí, mítica. sí, a ver, deja ponerte de mi lado, porque básicamente un poco, es un poco a mi trabajo. Si hay un cliente que de repente tiene 200 palos verdes y tú sabes que de repente va a invertir contigo, que estás hablando de unas comisiones que de repente, no sé en ese entonces, no sé como corredor, pero estás hablando de millones de dólares. Entonces, Claro, de repente tener un cliente, uno solo, te puede significar una cartera completa. sí, sí, efectivamente. Sí, ese es el gran punto. Mi compadre Bari estuvo ahí y vaya, vaya que lo hizo bien. O sea, todos los días estaba llamando, no se cansaba. Era un tipo que, al igual que su papá, siempre estuvo ahí, al pie del cañón. Entonces, con esta información privilegiada, mi compadre Barry Fox le da la información a Gordon Gekko y, y Gordon compra las acciones de Blue Star. Entonces sale la noticia al otro día de que Blue Star tiene pista libre y evidentemente las acciones suben. ¿Qué pasa en este caso? Es que ambos personajes quedan súper contentos porque por un lado Barry Fox quedó contento porque pudo darle un buen regalo a su quizás cliente nuevo o su socio nuevo, y Gordon Gekko dice, ah, mira este cabro, quizás en una de esas puede llegar a ser interesante hacer negocios con él. Entonces ahí ya la película te va dando un tono más entretenido. No, pero hay que poner en cuenta también que Gordon le decía, oye, no me traigáis pendejadas, tráeme Sí, información. sí, vos, porque al principio Barry Fox venía y le decía, oye, mira, tengo esta acción y que... No, no me importa, eso ya lo saben mis analistas. Tráeme algo, dime otra cosa. Es que hay que poner en contexto que Gordon era una bestia, Un cabrón, pero de aquello. pero era una bestia para analizar. O sea, compadre, mira, este cómpralo a 10, este cómpramelo a 5, véndemelo en 15. El Sí. compadre se manejaba, tenía los datos así, así muy fácilmente con todas las empresas Y que iba a analizar. era una parte bacán porque él venía y te decía, mira, compra esta empresa, empieza a comprar en 10, si baja 9 empieza a comprar más, y compramos hasta cierto límite, hasta 8. 8 ahí terminamos de comprar, o si es que va subiendo, lo mismo, ¿cachai? Terminamos de completar la posición hasta cierto límite. Y así es como en realidad prácticamente se supone que debería funcionar el mundo profesional. Y lo otro interesante es que
esta película fue efectivamente grabada in situ, en las oficinas de Wall Street, para darle más realidad y vaya que se nota bien la pega ahí que hizo el director. Entonces, aquí viene la pausa exótica, eh, cuando Gordon le manda a las chiquillas rubias, a Barry. Sí, pues Oye, sí, hay un poquito. qué manera de ser interesada, pero bueno, ahí vamos. La amiga acá, que está interesadita en. No, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Después, hay algo que no sé qué verga estaban jugando, algo así como tenis contra una pared, ¿sabes cómo se llama esa vaina, no? Squatch, Esa mierda, yo no sé, nunca he jugado a Squash. ¿Tú has jugado a Squash? sí, por supuesto. Me está ¿Y? insultando. Bueno, soy campeón mundial de Squash. Claro. Es entretenido, ¿no? Más que la cresta. Bueno, ya bueno, ahí estaban jugando los dos. Y, y Barry, ahí en ese momento, todo para la cagada, le dice que tuvieron pérdidas con una acción que se llamaba Telafly. Perdieron $100.000. Así como, puta, como si nada, po. Y Diego le pregunta, ¿sabes por qué la mayoría de los gestores no le pueden ganar al SP500? Porque son ovejas. No, sigue con una bestia. ¿Qué te merece ese comentario, Nico, de Keiko? Es que, a ver, ¿Se habrá referido a los contrarios? ¿Se habrá referido a que todos siguen la misma masa, que todos están en lo mismo, todos compran y venden lo mismo? exacto. Habla un poco de lo que está pasando hoy en día con acciones eh, de la Y FANG, de las Siete Magníficas. los indexados de siempre. Claro. A ver, no comprar Tesla de 2019, comprar Tesla del 2021. Claro, sí, po, sí. No, sí, es real. Y avanzando un poco más con la película, después, en ese momento, ¿sí? Cuando ya le habla de las pérdidas, Gecko le dice, puta, ¿vaya a estar conmigo o no, weón? ¿Sí o no? Básicamente, ¿vaya a ser mi espía o no? Entonces, Barry acepta ser el espía de Gecko y le dice que finalmente hay un tipo que anda siguiendo, que es un inglés, Lawrence, creo que es el apellido del inglés, y él se da cuenta de que el inglés va a comprar una acción que se llama Acero Hanacor. Y, y el personaje principal, Charlie Chin, le dice a Gordon Gekko y Gekko viene y dice, vamos a construir una posición entre acciones y opciones. Ese creo que es el momento más garca de Gekko porque viene y se tira un speech, así le dice, mira, vaya a construir la posición de opciones de acá hasta acá, de este valor a este valor, vaya a construir la posición de acciones de este valor a este otro valor, y aquí lo vamos a dejar, pero listo, porque Lawrence tenía a su hijo que quería heredarle esas acciones, así que era como su enemigo. Entonces, por eso él estaba construyendo esa posición para hacerle ahí una jugarreta. No, sí. A ver, es que la película tiene tantas cosas técnicas que es como decir, como que te cuesta seguirlo. Sí, ¿Sabes? po. Decir, onda, cuál fue su estrategia, por qué hizo eso. Por eso yo encuentro que es una muy buena película para analizar estrategias de inversión. Sí, po. No sé, y hay que tener como más o menos como se diría en la película Clara, pero más que eso es como saber un poco más de diferentes estrategias de inversiones. Pero interesante. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, Buddy empieza a hablar con Luke, que era una especie de conciencia, que era el viejito que estaba, ¿te acordás, no? Dentro de la oficina de donde trabajaba como broker, había un caballero que era como la conciencia, como que le decía, hijo, mire, usted tiene que irse despacito, rece siempre por los fundamentales, el que Sí, siempre está aspirando así como a ganar dinero rápido nunca lo va a conseguir y todo lo demás. Y,
Y le dice, po, le dice que es como una especie de conciencia esta, le dice que los verdaderos agentes de bolsa ganan con las caídas de mercado, cuando compras barato. Y los que especulan lo van a hacer con alguno que otro mercado alcista. No puedes ensuciarte solo un poco. Y por eso, en esa parte, Lu, como conciencia, va y le plantea esta situación y como que le dice, amigo, ¿estás seguro de lo que está haciendo? ¿Realmente se quiere ensuciar con este tipo del Gordon Gekko? Y el otro que está metido hasta con todo, po, con barro y todo hasta la nariz. Sí, po. Entonces, bueno, ahí en eso hay un carrete, po. Ahí ya llegan al carrete en la playa con Gekko. ¿Te acordás que había un carrete ahí en la playa donde estaban todos vacilando, mucha droga, sexo y rock and roll? Y llega el inversionista inglés al que está espiando Paris y en esa misma, en el mismo lugar, así como en el segundo piso, hacer una negociación de un tender offer, que empiezan a pimponear ahí, y le dice, oye, yo te puedo vender la compañía porque, claro, Gordon Gekko llega y le dice, oye, Barry, ¿cuánto vale la compañía? Y Barry Fox le dice, vale 80. Y el otro tipo, que era el enemigo de Gekko, dice, pero yo máximo te voy a dar 60. ¿Cachai? Y Gekko le dice, mira, entre todo esto, dejémoslo en 72. Y después el otro le dice, no, ni cagando te voy a pagar 72. Y dice Gekko, bueno, entonces me vale pico, me voy nomás, pues, no, no te vendo. Y en eso le dice, ya, pero me la vendís por 71,5. Y ahí efectivamente hacen un trato y se hace. Al final, Yeco sabía y compró muchas acciones en $50, pero sabiendo de que iba a llegar ese momento, pues. Esa es la gran estrategia de Yeco. Entonces, eso es lo interesante. Y ahí a Barry le empieza a ir bien, po. Se compra su departamento en New York, tiene mina, come sushi, se le para, le compra cositas al papá, puta, la hace toda, po, la hace toda. Eh, pero ahora tiene un problema existencial, pues, y ahí viene como la parte más filosófica de la película. ¿Qué va a hacer con tanta plata? Mm, Como que aparte el director muestra que la mina de Yeko, o sea, la mina de Barry, Que no también estáis anda tan con alejado. Yeko. Sí. Sí, po. En realidad esta chiquilla andaba con este y después se ve que también andaba con este. No, sí. Entonces, eh, ahí está el problema del amor. Y una de las mejores escenas para mí es cuando se viene la representación de el maestro ídolo y tan controversial Carl Icahn, que yo te había comentado, que es cuando están en la junta de accionistas de esta empresa que se llama Telder. Y ahí entra primero el CEO de Telder y dice, oye, ¿sabes qué? Pura basofia, Gordon Gekko lo único que quiere hacer es ganar plata con nosotros, tenemos que expulsarlo de los accionistas, tenemos que buscar una estrategia para que él no se quede con el poder de la compañía y Gekko estando ahí, pues bueno, al frente de él sentado. y, y Gekko toma su palabra y le dice, ahí hace la gran Carl Icahn, bueno, ahí comentamos de que esta película estuvo basada en ciertas situaciones que también pasaron en la vida de Carl Icahn y que le comentaba a Nico que hay un documental de HBO súper interesante que ustedes lo pueden ver, que se llama Icahn Billonario, si no me equivoco, y que muestra algo parecido a esto, que es la inversión activista. Entonces Gekko, ahí en la película, él toma el rol de venir y decir, mira, yo acá lo que quiero, la moto, gracias, lo que quiero es, efectivamente, pues soy codicioso, quiero ganar plata, pero también quiero que esta compañía mejore. También quiero que los beneficios de esta compañía suban, porque si los beneficios suben, yo también voy a ganar plata como accionista, ¿cachai?
voy a ganarlo justamente porque estoy poniendo en riesgo mi capital. Pero esto demuestra al presidente de la compañía, se embolsa $1 millón al año y la compañía tiene 22 vicepresidentes con un sueldo de $200.000 al año cada uno. Estamos hablando del año 85, pues, imagínate. Mm. Entonces, era una locura de cantidad de plata y al final él dice, "Bueno, ¿qué están haciendo ellos? ¿Están haciendo algo por la compañía si tienen el 3% de las acciones? O sea, no hay cero skin in the game, cero. Así. Entonces, para mí, esa escena creo que es la más representativa de lo que es la película. Como en realidad, en este caso, si uno lo toma desde el punto de vista del inversionista, la película tiende a tomar a Gordon Gekko como el malo, pero en verdad es como el loco que estaba salvando la compañía. ¿Cachai? Quizás lo Entonces, que pasa que Gecko se aprovecha, y aquí voy a hablar un poco de la estrategia general de Gecko. sí, Usaba mucho la estrategia lo que podría llamarse, no sé si net o deep value, ya, porque no sí, van a haber visto todo eso, pero claramente Gecko aprovechaba de comprar las compañías por debajo de su valor contable. claro, Entonces, Gecko, ¿en qué manera se aseguraba de eso? Que una vez que hacía el tender offer o la oferta y era prácticamente propietario de la compañía, sabía que sí o sí tenía un colchón que lo iba a salvar, que era vender toda la compañía, ¿cachai? claro, sí, Y Gecko, para ser sincero, es un genio. O sea, literalmente siempre sabía qué estrategia utilizar, cuál era la mejor para cada compañía. Y finalmente, a ver, ¿a quién me recuerda? No solo me recuerda un poco a lo que venía siendo Carl Icahn, sino que también me recuerda muy bien a lo que hizo, por ejemplo, Bill Ackman con lo que fue Canadian Railway. claro, O sea, lo que hizo Bill Ackman fue notable. O sea, por ejemplo, él como inversor activista, porque Bill Ackman cuando más ganó dinero fue cuando fue inversión activista. Y de hecho lo que él logró, por ejemplo, con Canadian, fue que cambió al CEO y trajo al CEO así que más sabía de lo que era una estructura en términos de lo que vendría siendo los trenes. claro, O sea, trajo literalmente el mejor, porque decía, mira, esta persona va a hacer que la compañía vuele. Y bueno, después de eso, los números lo dicen. O sea, después de lo que hizo Ackman, la compañía hizo un 20% anualizado durante muchos años. una locura. Oye, y de hecho, en el documental que estaba comentando de Carl Icahn, también muestra una muy cuática rencilla que hubo entre Icahn y Bill Ackman con Sí, po, Herbalife. Herbalife. Qué De gran hecho, temazo ese. aunque no creas, Buffett también hacía esto. Claro, sí, no, sí, también estuvo metido ahí en sus chanchullos, mi compadre. No, si Buffett también fue inversión activista. O sea, lo que Sí, hizo con Berkshire Hathaway, claramente, ¿para qué sí, te voy a mentir? El éxito que tuvo con The Daily Journal, no, The Washington ¿ah? Post. The Washington Post, fue espectacular. ¿Por qué? Porque al final influenció mucho en la decisión de cómo administrar el capital. Claro, y eso lo hizo en base a la CEO que estuvo ahí, que era la hija del antiguo CEO que murió y que él tuvo el contacto directo. Lo vimos en el episodio que sacamos en The Outsider, ¿te acuerdas? Claro. Y que si no lo han visto y no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. Hoy, de hecho, ahí tenéis buenas oportunidades de inversión. Cuando, por ejemplo, entra un buen inversor activista Claro, que te sí, va a por mejorar la supuesto. compañía. No, O espectacular. sea, si le toca un Gordon Gekko, o hay que tener cuidado,
O hay que sacar el Oye, capital o hay que meterlo. Tú no sabís. tú no sabés qué va a pasar. Bueno, a propósito, y terminando ya con el tema de la película, que ahí Gordon Gekko al final lo que hace es que la parte final de la película se concentra en cómo este tipo compra Blue Stars, la empresa del papá de Barry Fox, y que básicamente él llega, compra y hace triza a los sindicatos y no cumple las promesas que hizo con Barry Fox y manda toda la mierda al final. Pues él se beneficia porque compró la compañía muy barata y va a empezar a vender los activos de la compañía. Entonces, ahí en ese caso, ¿algún comentario ahí, Nico? Con eso desembolsaba unos 75 millones de dólares. Claro. Entonces, el tipo Por ya eso yo te estaba, decía el deep value. sí, pues, estaba asegurado ahí. Ese es un gran punto porque es deep value ese movimiento que hizo Gordon, pero no contaba con la eficiencia mental que tenía Barry Fox y que llegó, hizo otros arreglines por aquí y por allá y le ofreció la empresa al enemigo que tenía Gordon Gekko, pero con la diferencia de que Barry había hablado con los sindicatos, porque el tema, esto es muy importante igual, las aerolíneas y ciertas industrias funcionan o no funcionan de acuerdo a cómo estén estructurados los sindicatos. Si los sindicatos están con la compañía, muy bien. Si los sindicatos no están con la compañía, se va a piso. Situación que le pasó, por ejemplo, ahora estos días a Stellantis. No sé si te diste cuenta, Nico, que hubo una caída como del 3 o el 4%, porque había salido una noticia de que en la parte automotriz los sindicatos estaban teniendo varios problemas para llegar a acuerdos. Sí, es que lo peor es cuando tú tienes sindicatos potentes en compañías con bajo margen neto. Efectivamente. Ahí sí que es cuando es complicada la cosa. Y vaya que son mierda los márgenes de la aerolínea. Claro, es como los retailers. Claro, no. Aburridísimo, fomísimo en las compañías aéreas. Pero bueno, anyway, el tema es que aquí después Barry llega y le hace la jugada y al final le da a la empresa en bandeja al enemigo de Gordon Gekko y termina comprándosela y haciendo un muy buen negocio y por otro lado haciéndole perder muchísimo, muchísimo dinero al pulentísimo Gordon Gekko. La película termina al final a unos golpes que le da Yeko a Bari, se van a la cárcel y final feliz para todos. Hay una Wall Street número 2. Así que ahí, si es que a ustedes les gusta y les interesa, podemos hacer un pequeño resumen, comentarios de la película. Pero ahí yo te diría que en Wall Street 2 no, no refleja tanto lo que es la calidad de inversión. O sea, todo lo Claro. que son los consejos y la enseñanza. No, porque claro, Wall Street 2 va más abocado a la historia en sí, es más un fanservice de Wall Street 1. Claro. En cambio, Wall Street 1 aprendí muchas cosas porque eh, si tú veías a Gordon Gekko, es como ver a todo lo que haría cualquier value investor, solo que con un poder inmenso. Agiladísimo, agiladísimo. Claro. Y con un. Que la actuación de ese loco es muy buena, muy buena. Bueno, por Es algo que se con ganó el un Oscar. poder, si al final, a No, ver, es brutal. y en parte voy a ser franco, porque si tú vieras a Buffett, a Buffett que cuando hizo sus mejores rentabilidades, era cuando tenía el poder de generar cambios en ciertas compañías. Sí, po. Ahí es cuando más ganó dinero. Sí, Porque no, por Gordon supuesto. Gekko, o sea, si tú en el fondo compras una compañía, por ejemplo, Deep Value, como inversor particular quisiera hacer la misma estrategia y comprar un Blue Star, sabiendo que a lo mejor los aviones valen unos $40 y la compañía vale 20, a pesar de que sepa esa información, necesitas de alguien que esté arriba Sí, po. para que le dé valor a la cuestión. Pero si tú eres Gordon Gekko, o sea, llegáis, te lo compráis todo, decís, mira, te doy una OPA al 30
me quedo con esos 10 pesos y los vendo. Y Sí, po, ese poder de fijación de precio es lo que hace que Gordon Gekko gane millones al final. sí, po, sí. No, buenísimo. Buenísimo. ¿Te Ahora, mucha gustó? información privilegiada. Sí, ¿te gustó la peli o no, Nico? Sí, de hecho, a ver, para mí dentro de las películas con mejores enseñanzas a De bolsa. bolsa, Mm. creo que número uno sigo colocando La Gran Apuesta. Sí, no, definitivamente, sí, sí, Creo que eso esa es de sí. las películas más clarificadoras de lo que vendría siendo lo que es la bolsa. Y segundo pondría Wall Street por, por- porque al final ver un value investor es ver a Gordon Gekko, con un poder eso sí enorme, Sí, pero las decisiones las tomaba con mucho criterio. Yo te espectacular. diría que tercero sería Margin Call, que esa también es un peliculón. Ahora, Margin Película. Call, siento que deja otra enseñanza, no tanto como la operación en bolsa o, o la velocidad de repente de los brokers en la toma de decisiones, sino que eh, te enseña cómo de repente queda, pero la embarrada máxima, y muchas veces qué es lo que tenéis que hacer. Como que te enseña, para mí Margin Call te ayuda mucho con el tema de la psicología de la inversión. No sé si la viste. Sí, sí, pero no la he visto completa, weón. La vi por parte, no la vi así como bien. Tengo que sentarme a No, verla, weón. es buenísima. O sea, para mí, Sí. es que en el logo de Wall Street podríamos hablar, por ejemplo, de lo que podría Como, ser, como de small caps, porque exacto. De hecho, parte DiCaprio, ni siquiera small caps, mercado pink, sí, po. Entonces es como algo nano muy caps. Así estamos hablando de claro. compañías que capitalizaban 5 millones de dólares o 10 millones de dólares. Sí, hay una escena muy buena donde eh, DiCaprio llega y le dice, bueno, mira, te tengo una compañía, pero de aviación espectacular y muestra la compañía. Era weón, la casa, el patio de la casa de un weón. Así. Claro, No, Aerodyne, así, una cosa sí, así. Airline, sí. Con cuál había el Ah, perro en la. no, una locura, muy buena. Oye, Nico, entonces, vamos cerrando. Ha sido, pero Sí, un muy, muy entretenido capítulo, más distendido. Me gustó. Me gustó ver la película nuevamente. La había visto ya alguna vez antes. La volví a ver ahora. Y veamos qué depara el mercado. Hay cosas interesantes. Tenemos en la actualidad que el Russell 2000 no para de bajar. El mercado de bonos que está calentito. Y tenemos quizás ciertas oportunidades ahí. Por otro lado, estamos esperando qué va a pasar en la nueva reunión de la FED. Yo creo que ahí están puestas todas las fichas y vamos a ver qué sucede. Y espectacular, pues si ustedes no han visto esta película y hoy somos como las weas, Nico, ¿sabéis qué? Recién me estoy dando cuenta. Ni siquiera dijimos así como si no han visto la película que hay spoilers. Bueno, ya cagaron, ¿no? Pero según la película del 87 ya, pues no, güey, con que hay spoiler o no. Pero bueno, anyway, ahí está. ¿no? Y bueno, si fuéramos Gordon Gekko ahora, tendríamos dos espías en la FED. Todavía maravilloso. Oye, entonces, un gran abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren seguir viendo esto, suscríbanse y estamos conversando para la próxima semana. Ojalá que gane Chile, cabrón. Así es, y bueno, comentar que se suscriban, le den me gusta y bueno, eh, vamos a seguir emitiendo contenido de gran calidad. Creo que se vienen unas tesis interesantes por ahí. Estaba viendo unas compañías cíclicas que se ven muy interesantes. Deep cíclica. Deep cíclicas. No Veamos, apto, veamos. no apto para cardíacos, diría yo. No, ese, O, que o ya, más pero bien yo diría, onda, no apto para todo inversor, porque ahí realmente se juega el pellejo.
Ahora, espectacular. así como está la compañía, lo que estaba viendo, es droga dura. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Ya. chiquillos. Que tengan una muy linda semana y que les vaya excelente. Así que bueno, hasta luego, queridos inversores. Hasta luego.